Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Gabriel Di Meglio. Él es historiador con estudios en la Universidad de Buenos Aires e investigador en la CONICET de Argentina. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el rol de las clases populares en el proceso de independencia argentina. Y también se ha dedicado a la difusión histórica y actualmente es director del Museo Histórico Nacional de Argentina. Muchas gracias, doctor Gabriel Di Meglio, por acceder a conversar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, quisiera abordar un poco lo que ahora está en boga, sobre todo en el caso peruano. A Argentina ya le tocó, pero en nuestro caso estamos celebrando 200 años de independencia. Pero siempre el análisis comparativo es sumamente útil para ver qué cosas escapan de un proceso al otro y qué cosas faltan o están presentes. Y en ese sentido, siendo Argentina, o bueno, históricamente hablando, el Río de la Plata, uno de los primeros países, sociedades en Hispanoamérica en declarar su independencia, ¿bajo qué contexto es que se permite que estos procesos de cambio puedan darse dentro de la sociedad rioplatense? ¿Y de qué manera esto se puede ver reflejado en el anhelo de una élite o un conjunto como parte de la burocracia administrativa colonial y en la sociedad en general, que buscaba separarse de España? Bueno, a mí me parece que hay varias cosas para decir. Empezaría diciendo que una cosa interesante es que lo que nos ha enseñado la historiografía en las últimas décadas, ¿no? Yo soy parte de eso, pero es una cosa muy grande, digamos, y muy anterior a mi generación también, es que tenemos que pensar a esto como un fenómeno bastante común, donde hoy en día hablamos de comparaciones entre países, pero que en ese momento esos países todavía no existían como tales, ni veían a esto como independencia argentina, independencia chilena, independencia paraguaya, independencia peruana, es decir, no lo veían de ese modo, ¿no? Digamos, todas esas naciones se construyen a partir de las independencias y no antes, más allá de que en algunas existieran más o menos ideas de ser un conjunto anterior, y por lo tanto es más un fenómeno general, diría yo, que de las revoluciones del Imperio Hispánico, con distintas variantes de acuerdo al lugar en el cual se dieron, y que algo que podemos estudiar nación por nación. Entonces, creo que hoy en día una cosa que los bicentenarios trajeron sobre todo es esta cuestión de mirar en conjunto, ¿no? Y eso es algo que es muy bueno porque en realidad es impensable, o sea, es incomprensible, como se estudiaba cuando yo iba a la escuela, que uno veía la independencia argentina y después lo que pasaba en Latinoamérica, ¿no? Y eso hoy en día está mal, porque entonces no comprendes nada, digo, porque los mismos que participaron en ese proceso fueran insurgentes o fueran contrarrevolucionarios, que también experimentaron cambios muy grandes haciendo la contrarrevolución, por esa manera, bueno, en ambos casos hubo una noción de un espacio mucho más grande que los espacios hoy nacionales. Entonces, uno termina cometiendo un problema cuando proyecta los mapas de ahora hacia atrás. Esto es algo que es muy evidente en el mundo académico, en el mundo de investigación, pero no lo es para nada cuando uno sale a las escuelas o a los medios de comunicación, todavía en la actualidad, que indefectiblemente toman el espacio nacional del hoy y lo proyectan para atrás poniéndole esas mismas fronteras. Y eso hace que muchas veces se haya malentendido lo que pasaba en esos tiempos, ¿no? Ahora, respecto a lo que pasó en ese llamado virreinato del Río de la Plata, que era un virreinato muy joven, ¿no? Es decir, a diferencia de virreinatos como Nueva España o el del Perú, al cual estos mismos territorios antes eran parte, pero nunca habían obedecido a un virrey en Lima, ¿no? Era una figura para el Río de la Plata antes de 1776, básicamente honorífica, no tenía ninguna autoridad real, ¿no?, sobre estos territorios. Sí lo va a tener el virrey que se nombra en Buenos Aires a partir de 1776, pero también es un virreinato joven cuando llega a su destrucción, ¿no? Es decir, no llega a tener una trayectoria muy larga. De hecho, Buenos Aires nunca llegó a tener una corte como pudo haber es decir, un virrey con una verdadera nobleza que lo acompañara, no hubo títulos nobiliarios, es decir, nunca la burocracia colonial tuvo el peso que tuvo, por ejemplo, en capitales como Lima o México, ¿no? Sobre todo por el tiempo, y porque era una ciudad mucho más pobre. Pero de todos modos, es cierto que una cosa que ocurrió en el Virreinato del Río de la Plata fue que cuando comienza la revolución y este anhelo de las élites locales en distintas ciudades de ese virreinato para conseguir el autogobierno, lo que logran bastante rápido es que no hubiera proyectos contrarrevolucionarios
muy fuertes en ese territorio, ¿no? Es decir, si bien no lograron imponerlo rápidamente su solución, es cierto que la contrarrevolución rioplatense terminó fallando, ¿no? Primero, un baluarte fue Montevideo, entre 1810 y 1814, hasta que cayó en manos de los revolucionarios, y lo que sí fue, otros focos, digamos, fidelistas internos fueron abolidos. Paraguay fue un foco primero fidelista que se resistió a Buenos Aires, pero después de rechazar a los porteños, sí logra una autonomía propia, rompiendo tanto con España como con el resto del virreinato, ¿no? Y ahí es el origen de un país a largo plazo. Y finalmente, el por entonces llamado Alto Perú, hoy Bolivia, que era Virreinato del Río de la Plata, ahí los revolucionarios son derrotados, ¿no? Es decir, habiendo sido el primer foco insurgente, ¿no? Con las juntas que se formaron en 1809 en Chuquisaca y La Paz, y habiendo siempre un apoyo fuerte hacia la revolución, de guerrillas y de distintos levantamientos que hubo, sobre todo hasta 1816, sin embargo, ahí prevalecieron los fidelistas, luego llamados realistas, ¿no? Sobre todo por la intervención de Lima, ¿no? Así por la intervención del virrey del Perú y sus tropas, más el apoyo local, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los revolucionarios rioplatenses tuvieron en parte, eso es azaroso, en parte se dio porque la revolución empieza en la capital, ¿no? Y eso o sea, la capital virreinal, y eso le da un peso muy fuerte a la junta que se forma en Buenos Aires en 1810, en parte por cuestión de decisiones de las armas, y en parte por eso, por tener mucho apoyo en distintos lugares, les permitió mantenerse en pie, incluso siendo la única revolución que tuvo la suerte de no ser reconquistada, ¿no? Es decir, en torno a la coyuntura 1815-1816, cuando todos los focos insurgentes del Imperio Español caen otra vez en manos de los realistas locales o de tropas que vienen desde España, los de acá tuvieron la suerte de que eso no les ocurriera, lo cual, no obstante, no lo salvó de tener un montón de crisis internas y también, y esto es importante, proyectos políticos alternativos, ¿no? A mí me parece que ahí lo importante es recuperar que no es solo como yo estudiaba en la escuela, criollos contra españoles, y que en realidad los comillas españoles en general eran ejércitos americanos que luchaban a favor del rey, y con no tantos españoles en sus filas muchas veces, sino que además dentro de los revolucionarios hubo proyectos diferentes, ¿no? Y que el primer proyecto revolucionario en el Río de la Plata no es un proyecto independentista, como uno estudiaba en la escuela siempre, sino un proyecto autonomista, que lo que busca es crear una monarquía federal, ¿no? Esto es para mí uno de los grandes aportes de la historiografía de los últimos años, que es lo que ellos buscan es el autogobierno en nombre del rey. Y eso no es solamente una máscara de la independencia, como se solía decir, sino que efectivamente para ellos era compatible construir una monarquía federal, como fue más tarde el Commonwealth británico, ¿no? En la cual el Perú, el Río de la Plata, Nueva España, Nueva Granada, etcétera, pudieran ser territorios iguales a España en la monarquía española, ¿no? Dejar de depender de la metrópoli. Es decir, es una revolución contra la metrópoli, no contra el rey. Y eso que hoy en día, en una perspectiva actual, parece inconcebible como problema, porque uno no puede dividir España de rey de España, en la época era divisible, ¿no? Y de hecho, en el Río de la Plata, durante varios años, conviven estos dos proyectos. Un proyecto autonomista mayoritario, que es el que más apoyan las provincias que envían diputados para apoyar a la Junta de Buenos Aires inicial, y hay un sector más chiquito, ¿no? Más radical, más revolucionario, diríamos hoy en día, que sí busca una ruptura más importante desde el inicio, ¿no? Pero que, con figuras acá muy conocidas como Mariano Moreno o Juan José Castelli, pero que al principio no tienen, no dirigen la revolución, o sea, le ponen una impronta radical, sus enemigos les decían jacobinos, pero no es que dirigieron los destinos revolucionarios en el inicio, ¿no? Entonces, y de hecho cuando llega más tarde, en 1812, la logia de Lautaro, ¿no? Donde está San Martín, Carlos de Alvear, que sí, Bernardo de Monteagudo, que proponen abiertamente la independencia, tampoco se animan a declararla en un momento temiendo las consecuencias de los fenómenos europeos cuando empieza a ser derrotado Napoleón Bonaparte, ¿no? A partir de 1813. Entonces, para cerrar esto, quiero decir, hasta 1814 la posición autonomista era mayor que la posición independentista. Entonces, la independencia termina siendo una realidad cuando Fernando VII retorna a su trono tras su larga prisión, ¿no? En manos de los franceses, y propone no negociar nada más que la rendición absoluta. O sea, no solo quita la Constitución de Cádiz, ¿no? Y por lo tanto las reformas internas en los propios territorios realistas, sino que además propone que los revolucionarios se rindan o mueran.
Por lo tanto, y en los lugares donde caen otra vez sus tropas y retoman la situación, en general hay una persecución, en algunos casos con la muerte, en otros casos quitándoles bienes de los revolucionarios. Por lo tanto, a los revolucionarios rioplatenses que no son reconquistados, no les queda otra opción que fugarse hacia adelante. No hay nada para negociar, salvo rendirse, cosa que no van a hacer, obviamente, pelear tantos años por nada, y entonces la opción autonomista de un autogobierno dentro de la monarquía española muere en buena medida por la propia reacción española, ¿no? Y entonces terminan en 1816 declarando la independencia de algo que en realidad no se llama Argentina. Esto es importante, ¿no? Es decir, el nombre con el que se independizó lo que hoy es este país es Provincias Unidas en Sudamérica, ¿no? Porque la verdad es que no tenían muy claro cuál iba a ser el límite de esas provincias, y de hecho en el momento de 1816, con un proyecto fuerte que se da en el Río de la Plata de crear una monarquía, para que ya no una república, temerosos de la anarquía que trae la república, y temerosos de que en Europa han triunfado las monarquías absolutistas que proponen que cualquier gobierno republicano sea destruido. Entonces, la idea de cambiar por una monarquía constitucional o parlamentaria, en la figura de un descendiente de los incas, ¿no? Que es una postura que se hace muy fuerte en el Congreso que declara la independencia, y que defiende Manuel Belgrano, ¿no? Uno de los grandes personajes de la Revolución Rioplatense, proponía que quizás Cusco podía ser la capital de estas nuevas provincias unidas, ¿no? Es decir, y ahí otra vez por la idea de que no hay una conciencia de que no, hay límites nacionales, porque esos límites todavía no existen. O sea, ellos tenían muy claro que después del Titicaca ya no era ex virreinato del Río de la Plata, pero bueno, ¿qué importa? Quizás se pueda construir algo enteramente nuevo, ¿no? Entonces ellos no están mirando con fronteras nacionales. Por lo tanto, insisto con esto, la identidad de lo que terminó siendo Argentina se construye mucho después. Y termino, en ese congreso de 1816 que declara independencia, hay varias provincias hoy argentinas que no están representadas, otras que hoy, en esa época, estaban dominadas por pueblos indígenas independientes y nunca habían sido conquistadas, y hay provincias que hoy en día son bolivianas que declaran independencia hoy argentina. Entonces, eso nos muestra que es imposible proyectar la esencia, ¿no?, de la identidad nacional hacia atrás, porque lo que te da es un resultado incorrecto. No sé si contesté todo, fui bastante, pero lo que me importa es que tenemos que rescatar siempre la complejidad del proceso histórico, que no es blanco-negro, lo cual es una obviedad en el mundo académico, pero no siempre lo es cuando uno sale de él, en el cual se tiende a pensar en criollos españoles, ¿no? Nacionales, imperiales, o sea, y no funciona tan así. Hay un montón de variantes que son fundamentales a recuperar para poder entender lo difícil, lo tremendo que fue el proceso de la independencia hispanoamericana, que es una guerra larguísima, que dura más de 15 años, ¿no? Si uno empieza entre 1809 y 1810 y termina después de Ayacucho, es un periodo enorme, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Quisiera profundizar con parte de las ideas que usted ha mencionado respecto a cómo primero entenderlo como un proceso en donde tenemos que tomar en cuenta en primer lugar la idea de un proyecto de carácter más bien autónomo antes que independiente, y en función a cómo los elementos que se van desarrollando tanto en la península como en otras latitudes, es que eso se va a ir, si se quiere de alguna forma, radicalizando, pero debido a las opciones que los líderes que están promocionando estas ideas son conscientes, observan, y en función a eso, pues van desarrollando conforme sus planteamientos para poder liderar un proyecto político que finalmente resulte siendo viable. Sí, En te ese puedo agregar sentido, algo, sí, sí, una cosita nada más. No solo los líderes, ¿no? Una cosa interesante es que a veces la radicalización tuvo que ver con las posturas que el resto de la población toma también, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Rioplatense, cuando empieza en Buenos Aires, la Junta es muy cuidadosa, la primera Junta que se forma en mayo de 1810, de expresarse en contra de los mandones, es decir, las autoridades españolas, coloniales, de la metrópoli, pero nunca dice estamos en contra de los españoles. De hecho, en la Junta hay catalanes, ¿no? Es decir, hay europeos en la propia primera Junta. Acá le decimos la primera Junta, ¿no? Anacrónicamente. Ahora bien, rápidamente la revolución se vuelve antiespañola, y no por acción de los líderes, sino porque a nivel más popular empieza a haber una construcción de que todo enemigo de la revolución es español, y el español europeo pasa a ser el malo de la película rápidamente para la población, ¿no? Y el antihispañolismo, en el cual también se subsumen tensiones sociales y raciales, ¿no? Es decir, mientras que no se va a ir en contra de, si se quiere, la clase alta, blanca, criolla, revolucionaria, sí, la figura del español, incluso no tan rico, se subsumen un montón de tensiones, ¿no? Esto pasa en Buenos Aires, pasa en otros espacios de lo que hoy es Argentina y Uruguay, ¿no? Entonces, la radicalización no es solamente porque los líderes, sino muchas veces sobrepasa a los líderes y tiene que ver con
cuando se liberan ciertas compuertas de la enorme tensión de la sociedad colonial, sale en un plan bastante violento y bastante duro, y al punto que en toda la región que hoy es el litoral argentino y en lo que hoy es Uruguay, la banda oriental, hay el proyecto que dirige José Artigas entre 1813 y 1820 implica una revolución realmente social, ¿no? O sea, que es reparto de la tierra, uso consuetudinario de los recursos, romper las jerarquías raciales, es decir, va mucho más allá de la independencia. La independencia es una de las cosas que gritan, pero la consigna es ¿por qué nadie es más que nadie, ¿no? O sea, ¿por qué alguien va a ser superior a alguien, ¿no? Eso es un concepto muy igualitario, que va mucho más allá de la idea de independencia de las élites, ¿no? Entonces, la revolución también dispara fuerzas que los propios dirigentes revolucionarios no quieren que ocurran, ¿no? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto este sentimiento que se radicaliza en la última etapa por algo más propio de un antiespañolismo, como usted lo denomina, puede explicar la exportación del proyecto revolucionario que sea en el Río de la Plata a zonas como la Capitanía General de Chile o el Virreinato del Perú? Bueno, ahí yo creo que ahí creo que es muy importante, claramente sí, porque los dirigentes son importantes, la figura de San Martín sin duda, ¿no? En un punto porque en buena medida San Martín, que además no tiene una trayectoria vital en el Río de la Plata, él nace, ¿no?, en la región de las misiones jesuitas, que habían dejado de ser jesuitas, pero su padre era un funcionario español y se va muy joven a vivir en España, ¿no? Entonces siempre está la discusión de por qué volvió, siendo ya un adulto consolidado, una carrera militar exitosa, quizá porque siendo americano, ¿no?, un criollo americano tenía límites a su ascenso en Europa, y quizá por convencimiento ideológico, quizá por ambas cosas, lo más probable. No lo sabemos, pero lo cierto es que la logia, Lautaro, que es ese club de inspiración masónica que se propone la independencia y ganar la guerra, ¿no? Y al principio también crear una república, cosa que después San Martín va a cambiar, sí ven todo esto como un proyecto americano, ¿no? Justamente nunca se sintieron argentinos, nunca, no vas a encontrar un solo texto donde San Martín diga que es él, que no es otra cosa que un americano, ¿no? Él y buena parte de su grupo, y por lo tanto, creo que quizá lo más interesante de él como personaje es eso de nunca perder de vista que la guerra se ganaba llegando a lo que él ve como el bastión realista en América del Sur, que es Lima, básicamente, ¿no? Y después terminó siendo los Andes, ¿no? Pero, y en ese sentido, lo que él hace cuando pretende ir a Chile es simplemente cambiar una estrategia militar que había fracasado 3 veces, que era que las 3 veces que los revolucionarios lanzaron ejércitos sobre el Alto Perú, fueron vencidas por las tropas del Virrey del Perú. Entonces, después de 3 fracasos, el último muy tremendo es en 1815, decide cambiar la estrategia y le va bien, ¿no? La revolución chilena había sido vencida también por propias tropas chilenas y por tropas enviadas de Lima, y bueno, aún así le parece que es el plan más viable y le terminó saliendo bien, podría haber sido de otra manera. Pero lo cierto es que, digo, más que la idea de exportar una revolución, para él no está exportando nada porque para él el territorio es el mismo, ¿no? Es cierto que en la propia conformación de esa guerra se van consolidando protoestados, ¿no? Las Provincias Unidas, Chile, luego el Perú, pero, y les va quedando cada vez más claro mientras se van moviendo, sobre todo cuando San Martín llega a Chile y dice, bueno, yo voy a respetar lo que digan los chilenos, no quiero gobernar, etcétera. Entonces ya empieza a haber una diferenciación más clara de algo que algunos todavía no discutían, ¿no? Pero yo igual sí quiero dejar muy claro que mi posición ante eso es que en ninguna manera, metiéndome en un debate que no me preguntaron, pero me parece que uno pueda pensar la independencia peruana como algo que viene de afuera, ¿no? Porque en realidad ellos, digamos, ustedes saben mejor que yo, lo que pasó en Tacna en 1811, 1813, lo que pasa en Huánuco en 1812, lo que pasa en Cusco en 1814, 1815, son revoluciones que, bueno, fracasan, lo cual no quiere decir que no hayan estado, es decir, no es un lugar que esté librado de todo, más allá de que efectivamente los sectores dominantes de Lima tomaron en sus manos la contrarrevolución, y además le fue bastante bien al principio en ese uso con Abascal, ¿no? Pero en ese sentido me parece que, digo, tomar al Perú o a cualquier espacio como una unidad, cuando en realidad hay un montón de tensiones internas, sería un error, ¿no? En todo caso, si tanto la revolución que viene del sur como la que viene después del norte confluyen en el Perú, es porque ahí está el bastión realista más fuerte, y si no desaparece ese bastión,
no hay independencia posible porque de buenas a primeras se pueden crear ejércitos que vayan para el norte o para el sur, ¿no? Como de hecho hizo Bascal con Quito o con Chile, ¿no? O con el Alto Perú, ahogando ahí los focos revolucionarios. Entonces creo que ese es el punto más bien. O sea, creo que no hay que pensarlo como revolución importada, exportada, etcétera, porque no están esos límites nacionales todavía. Y es como una mirada anacrónica del presente, ¿no? Digo, en este debate que hubo en Perú en la década del 70, ¿no? Con la concedida, la independencia concedida, etcétera, que me parece que en realidad, en un punto es una pregunta que no responde mucho a la realidad de esa época, ¿no? Sí, y en efecto, respecto a lo que usted menciona sobre la presencia de los líderes y los grandes personajes y la importancia que estos tienen para poder movilizar ciertos procesos que se dan, sobre todo en el contexto de la independencia de los países de Hispanoamérica, ¿cómo podría en ese lugar darle un espacio a lo que se denomina la plebe urbana? Por ejemplo, para el caso de Buenos Aires, en el contexto del proceso de independencia del Río de la Plata, ¿cómo es que estos se vinculan con las idas y venidas de este proceso de conformación política que va pasando de, como usted ya lo mencionó, un proyecto más bien de carácter de autogobierno hacia una idea mucho más radical? Bien, ahí hay a ver, yo efectivamente mi primer tema de investigación, lo que fue mi doctorado en su momento, fue justamente tratar de entender cómo ese bajo pueblo, esa plebe, como le decía la élite, ¿no? De Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que para la época era una ciudad grande, ¿no? Después de Lima era la ciudad más grande de América del Sur española, pero era una ciudad muy pequeña, ¿no? También, visto desde hoy, ¿no? Y ahí cómo ese grupo, estando en una capital, sus intervenciones políticas, como siempre pasa en las capitales, tenían un peso más grande que la propia ciudad, porque si caía un gobierno, era el gobierno de todos, ¿no? Entonces me interesaba mucho esa acción, porque también inaugura una tradición política de esta ciudad en la que vivo todavía, que es donde el peso de la movilización popular siempre ha sido muy fuerte en la política, ¿no? El ir a la plaza, ese tipo de cuestiones. Entonces, en una historia muy rota digo, con muchas discontinuidades, hay como ciertas líneas que uno puede trazar en el tiempo, ¿no? Y eso me interesaba a mí mucho. Pero si uno mira el territorio del Virreinato del Río de la Plata, encuentra varios focos, varios lugares en los cuales hubo una movilización popular muy fuerte en la revolución y otros donde no. Entonces, en Salta y Jujuy, lo que hoy es el norte argentino, ¿no? Hay una movilización social muy fuerte en la revolución. En la región ex jesuita, también los guaraníes tienen todo un proyecto de autogobierno guaraní sin blancos, muy fuerte, que termina fracasando, pero que existe, ¿no? Dirigidos por Andresito Guacurarí. Y después, en vinculación con esto, el proyecto artiguista, ¿no? que mencioné previamente, que diría que es la expresión más radical a nivel social de esta región a nivel lo que proponen como este igualitarismo extremo, ¿no? Comparado con todo eso, la ciudad de Buenos Aires no es tan radical, ¿no? Pero sí hay una politización popular muy fuerte que se convierte en un factor político clave, ¿no? Sobre todo primero a partir de 1810, cuando la junta que se forma en 1810, primero que necesita ganar una suerte de batalla callejera contra los realistas, digamos, contra los fidelistas, cosa que logra en parte con apoyo popular, y sobre todo lo que va a activar del todo a este factor que es la plebe en la calle, es la disputa entre revolucionarios, ¿no? Es decir, porque esto que dije al principio, este sector autonomista y el sector más radical, más independentista, aunque no solo discuten eso, ¿no? Son maneras distintas de pensar la revolución, ¿no? Como un cambio de gobierno o como una transformación. Bueno, cuando ambos sectores están en la Junta en 1810, ¿quién dirime? O sea, si ya no hay vínculo con España para que la metrópoli defina quién gana una disputa política como se hacía en la época colonial, ¿no? ¿Quién lo hace? Entonces, el sector más moderado es el que va a buscar apoyo plebeyo, ¿no? Para movilizar gente a la plaza, hoy en Buenos Aires se llama la Plaza de Mayo, pero era la Plaza de la Victoria, le decían en la época, para exigir un cambio, que se vayan los diputados radicales, ¿sí? Para hacer eso es lo que yo investigué, bueno, lo que investigué, tienen que encontrar, o sea, obviamente hay redes clientelares, etcétera, pero también tienen que encontrar alguna motivación, algo que interpele a los miembros de la plebe para que vayan, ¿no? Son de la plebe suburbana. Y dicen, bueno, vamos a expulsar a los españoles peninsulares de la ciudad, ¿sí? Y ese dato moviliza a un montón de gente. Esto que decía, que también hay rencores contra los españoles peninsulares, los europeos,
que no tienen que ver con la política, tienen que ver con que tenían ventajas en el mercado matrimonial, que por el mismo delito a un español no se lo azotaba y a un americano sí, que tenían redes que los ayudaban a prosperar económicamente más rápido cuando llegaban como migrantes, es decir, todas esas cosas que no llevaron a la revolución, se politizaron con la revolución. Entonces, de golpe, lo que era verdad, en 1810, una revolución muy moderada, ya no lo ves un año después, porque la gente se está activando de otras maneras, ¿no? Y entonces, parece una paradoja, pero el sector más moderado es el que apela a una medida bastante radical, que es expulsemos a todos los españoles, que son muchos, de la ciudad, cosa que no va a pasar después, para lograr vencer a otra facción política. Y al hacer eso, convocan un montón de gente de los suburbios, a los que antes consideraban plebe y no pueblo, ¿no? Diciendo nosotros el pueblo, varones son, ¿no? Pero hay muchas mujeres también, pero dicen nosotros el pueblo exigimos esto. Entonces, de hecho están ampliando el concepto de pueblo, es decir, a partir de entonces, cualquier varón puede decir que es pueblo, y no solo los vecinos notables de la ciudad, ¿sí? Y por lo tanto, a partir de 1811 aparece una politización nueva en la cual la calle en la ciudad pasa a ser un factor importante. Hay un montón de movilizaciones en las cuales cae un gobierno porque se movilizan tropas, pero junto con tropas se movilizan plebe, que además hace que no sean vistos como simples azonadas militares, ¿no? Sino como movimientos populares. Y entonces, quienes hacen política tienen que empezar a tener en cuenta que hay que interpelar a esos sectores, contemplar algunos intereses, algunas demandas de esos sectores para lograr movilizarlos, ¿no? Y eso genera una politización que hasta entonces tenía antecedentes en Buenos Aires, pero que no tenía la masividad que va a obtener a partir de 1811, ¿no? Y a partir de ahí se convierte en un verdadero actor político más en la revolución, ¿no? Que, insisto, con un alcance porteño nada más, pero que como Buenos Aires es la sede de los gobiernos centrales, una movilización que derriba un gobierno tiene alcances más allá de esa propia ciudad. Por eso que eso pasa en las capitales en general, ¿no? Entonces tiene un efecto más grande. Y obviamente ahí se expresan un montón también de tensiones previas. Digo, todos aquellos que están en el bando revolucionario son vistos como, bueno, hay un cierto ascenso simbólico para, por ejemplo, la población afro, que es grande, ¿no? El 30% en Buenos Aires, o para cualquier miembro de las castas, es decir, pero que está en contra de los españoles, pasa a ser parte del bando bueno, entonces lo americano se convierte también en una identidad, ¿no? Fuerte, que también en buena medida permite, insisto, lavar otras afrentas que no son necesariamente independentistas, sino sociales y raciales, ¿sí? Pero eso le da mucho apoyo a la revolución. Y esto es importante tener en cuenta porque eso pasó acá, pero en otros lugares esa movilización popular fue en el bando contrarrevolucionario. Y no solamente conservadora en nombre del rey, sino que en la propia movilización en nombre del rey también hubo transformaciones muy grandes. Uno lo ve en casos, bueno, pasó en Perú, pasó en Nueva Granada, pasó en Venezuela, ¿no? Es decir, donde hay movilizaciones muy radicales, pero realistas, ¿sí? Entonces, acá el fenómeno, en Buenos Aires ni hablar, es una ciudad puramente revolucionaria. Los contrarrevolucionarios son derrotados muy rápido, pero uno cruzaba el Río de la Plata y en Montevideo la plebe era realista, ¿no? Entonces, por lo menos en los primeros años hasta que fueron vencidos. O sea, no es que naturalmente los sectores populares van a ir para el lado revolucionario, ¿no? Eso tiene mucho que ver con las dirigencias, con la relación con las dirigencias y con ciertas coyunturas, como para dónde jugó uno u otro, ¿sí? En todos los casos, de todos modos, incluso quienes se movilizaron en contra de revoluciones, muchas veces consiguen transformaciones que son también revolucionarias, ¿no? Esclavos que en nombre de defender al rey en Nueva Granada obtienen la libertad, o grupos indígenas que negocian dejar de pagar el tributo a cambio de su apoyo fidelista, ¿no? Entonces, también están transformando su realidad, luchando en nombre del statu quo. Y creo que ese realismo popular que, bueno, que en Perú estudió muy bien, por ejemplo, Cecilia Méndez, ¿no? Me parece que es uno de los temas más interesantes de los últimos años, porque antes se consideraba que el realista es malo, ¿no? O sea, es como simplemente un conservador que quiere el viejo orden, y no es tan así. A nivel popular también las opciones realistas tienen, digamos, muchas veces modifican la realidad, que es la dinámica de las revoluciones, ¿no? Acción-reacción. De todos modos, vuelvo con esto, en el Río de la Plata sí la movilización popular estuvo solo del lado revolucionario. Y para expandir un poco más esto que hemos estado conversando en torno a los sectores populares y la fuerza que tienen como eh, impulsos de movilización de carácter social y político, dependiendo de las coyunturas y que no necesariamente pueden calzar dentro de una categoría
de manera tan clara, sino que éstas tienen motivaciones propias del grupo que los está apoyando, una causa, sean realistas o no sean realistas, insurgentes o contrainsurgentes. Para el caso de los caudillos, por ejemplo, es un fenómeno sumamente extendido en toda la zona de Latinoamérica, sobre todo en los países después de sus procesos de independencia, y que ahora, por los estudios, sobre todo, al menos para el caso peruano, que es el que conozco un poco más, la figura del caudillo ya no es simplemente la de este gran hombre militar, hombre en armas, que impone y exige y se moviliza todo un aparato de apoyo político, sino que necesita negociar constantemente, necesita estar en constante contacto con las bases de apoyo popular para poder tener un apoyo con el cual hacer frente a otro caudillo y así mantener el poder. En ese sentido, ¿cómo podríamos entender los sectores populares frente al fenómeno de los caudillos? Bueno, esa pregunta es muy interesante y muy compleja. Yo creo que en primer lugar tenemos que problematizarnos desde el hoy si nos conviene seguir hablando de caudillos, ¿no? Porque es un término muy connotado, que suena a trazo, suena como a hombres fuertes que luchan sin instituciones por el control de un lugar, señores de la guerra. Por supuesto que algo de esa imagen es real, pero también sabemos que eso convive con un montón de otras cosas, por ejemplo, la construcción de instituciones, por más frágiles que sean, ¿no? Para darle legitimidad a los órdenes republicanos que se fundan después de las independencias en la Sudamérica española, ¿no? En toda Hispanoamérica. Ahora, yo, de hecho, usaba el término caudillo como todo el mundo, ahora cada vez lo uso menos por eso, porque es como pasa con populismo en la actualidad, ¿no? Un término que abarca tanto que finalmente no explica nada, ¿no? Se convierte más bien en algo denigratorio de quienes detestan cierto tipo de cuestiones. Entonces, cuando alguien como, no sé, Bolsonaro y alguien como Evo Morales entran en el mismo paquete y hay un problema ahí, ¿no? Porque mucho no cierra como explicación. Ese es un problema con caudillos. Por ejemplo, si uno mira Vuelo de pájaro sin saber demasiado la historia argentina y la historia peruana, ¿no? Y ve que los caudillos son distintos, ¿no? En Perú uno ve estos caudillos post-independencia, no sé, sea Gamarra, Santa Cruz, Castilla, ¿no? Y son líderes militares sobre todo, ¿no? En el sentido de que tienen una base, pero después el ejército parece ser algo muy importante. En Río de la Plata eso no fue, en general no vienen del ejército de línea, estos llamados caudillos suelen ser líderes milicianos, más señores afincados en una región, ¿no? Pero después cuando uno empieza a mirar más chiquito, encuentra que, bueno, junto con los caudillos, por ejemplo, en el caso rioplatense, hay provincias con caudillos paradigmáticos, no sé, Facundo Quiroga, caudillo de La Rioja, ¿no? En la década de 1820-1830, que Sarmiento convirtió en el gran explicación de lo que él ve como la barbarie, ¿no? Posterior a la Revolución, y lo convierte en un ícono, ¿no? Que no solo en Argentina, sino que es un texto de civilización y barbarie que se lee en toda América, ¿no? Entonces, esa provincia tiene un caudillo muy fuerte, que es sin duda Facundo Quiroga, pero uno va a provincias vecinas a esa y no hay caudillos de ese tipo, ¿no? Quizá la élite tuvo otro tipo de comportamiento. Entonces, cuando uno hace lo que hacemos los historiadores, los análisis más a ras del suelo, más micro, más mirando los casos, encontramos variantes enormes, ¿no? O Paraguay, que tiene un mismo líder civil, que es el doctor Francia, de 1814 a 1840, que nadie le decía caudillo en todo caso, y nadie tuvo más poder que él, ¿no? Es decir, que era casi como el dictador supremo, ¿no? El dictador perpetuo. Entonces, yo creo que los caudillos son figuras importantes siempre y cuando no nos oscurezcan todo, ¿no? O sea, no lo veamos como lo único que hay como realidad post-revolucionaria, post-independentista, ¿sí? Ahora, efectivamente que los hay, y esos líderes obviamente tuvieron, en buena medida, son una creación de las revoluciones y de las independencias, en el sentido de que se convierten en líderes en parte por su capacidad de movilizar gente, que obviamente implica recursos, pero que también implica interpelaciones, ¿no? Entonces uno ve en esos líderes, los que fueron exitosos, que de alguna manera u otra contemplan intereses populares, ¿no? Lo que pasa es que para entender esos intereses populares tenemos que salir de una mirada idealizada o modelística de lo que son los intereses populares, que era, digo, algún problema de una historiografía de otro tiempo, que era creer que los intereses populares son aquellos que, por ejemplo, lo que un partido marxista tendría en el siglo XX, ¿no? Y que si esos intereses populares no van en pos de un proceso emancipatorio, por ejemplo, entonces hay algo que está mal, ¿sí?
cuando en realidad la historia es lo que uno ve, lo que pasó, no lo que uno quiere que hubiera pasado, ¿no? Entonces la explicación de por qué no hicieron lo que tendrían que haber hecho, que es teóricamente una revolución social o construir un orden distinto, es una mirada más de deseo desde el presente que una mirada que se atenga a los intereses populares reales, ¿no? En el pasado. A veces pasó eso, muchas veces, en general, no. Entonces, lo que yo sí creo que es clave es entender que para poder ser un líder popular, ¿no? Que es un término quizá mejor que caudillo, en la primera mitad del siglo XIX sobre todo, sin duda estos personajes que lograron serlo tenían que de alguna manera, bueno, negociar con sus seguidores, ¿no? Negociaciones que nunca son simétricas, eso sería un error, o sea, son totalmente asimétricas, pero negociaciones al fin, algo hay que dar, ¿no? Para que alguien me siga. Puede ser por convicción en una causa, puede ser por ganas de conseguir bienes materiales, puede ser por una promoción personal, puede ser algo para una comunidad, ¿no? Por negociar con la agenda de una comunidad en contra de otra, lo que sea. Lo que sí, ahí hay que ver caso a caso y solo el análisis empírico te permite entenderlo. Lo que vemos con toda la bibliografía que existe hoy en día, sacándonos un poco la encima esta idea de el señor de la guerra o el superpatrón de estancias o haciendas que da órdenes a sus peones que son como siervos feudales de cierto modelo de feudalismo, que además también es un modelo, más que nada, no es que eso no haya existido nunca, pero que en realidad es más bien un modelo politológico casi, ¿no? Es decir, como una idea de cómo funciona la política que después se rompe con los análisis empíricos concretos, ¿sí? Entonces, que es la idea también muy arraigada de que los sectores populares no hacen política, ¿no? Sino más bien son manipulados. Es decir, entonces son como entes vacíos que se movilizan de acuerdo a su panza, ¿no? a su necesidad de hambre, o ante la seducción de algún líder hábil. Por supuesto que puede haber movilizaciones por hambre, pero en general los estudios empíricos muestran otras cosas, y sobre todo, digo, me parece que hay dos extremos que hay que tener cuidado, ¿no? Uno es esto de la idea de pueblos que no tienen ninguna conciencia política y por lo tanto son usados, ¿sí? Contra también idealizaciones de cierto romanticismo de sectores populares que siempre tienen razón y que siempre reivindican causas buenas, ¿no? O que simplemente resisten embates, no, la idea de resistencia de la cual se ha usado un montón, siempre resisten algún embate desde la élite, como si hubiera cierta conciencia popular muy clara frente a los sectores altos, que a veces existe y muchas veces no, ¿sí? En general, uno lo que ve en el terreno es mucha interrelación entre el arriba y el abajo siempre, ¿no? Entonces, digo, no hay manera de absolutizar. Uno puede mirar, las miradas de paja, las miradas generales, leyendo a los colegas, etcétera, son fundamentales. Para mí son una de las cosas más interesantes y más difíciles de hacer y más necesarias. Pero en general lo que más aprendes haciendo eso es que las generalizaciones son muy complicadas, ¿no? Y que incluso dentro de, por ejemplo, dentro de Perú o dentro de Río de la Plata, Argentina, tenés una enorme variedad, pero muchas variantes, ¿no? Entonces, alguna figura de un lugar, vos decís, bueno, el caudillo de Cusco era Gamarra, ¿no? Y el de Arequipa, bueno, no es tan claro, ¿no? O sea, ya enseguida vas a otra ciudad, ¿cuál era el de Puno, ¿no? Entonces, quizá no hay, o sea, y entonces te quedás con el que hay uno y metés gamarras por todos lados, y no es tan así, ¿sí? Perdón, me meto en terrenos que ustedes conocen mejor que yo, pero quiero decir, hay que tener cuidado con esas imágenes, son muy sólidas, son muy lindas y explican mucho, pero muchas veces se caen cuando no, porque absolutizás situaciones de un lugar a otros, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque dentro de lo que terminaron siendo países, incluso dentro de las mismas provincias o regiones, hay diferencias enormes. Por supuesto que no se trata de que no podemos generalizar, hay que buscar generalizaciones para poder entender, pero tienen que ser muy informadas empíricamente, ¿no? Si no, siempre, creo yo, terminamos cometiendo errores. Bueno, para concluir esta entrevista, quisiéramos preguntarle sobre su rol como director del Museo Histórico Nacional de Argentina, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros en Perú, ahora a la luz del Bicentenario, se ha puesto en marcha todo un proyecto de revalorización del pasado, no solamente en lo que se transmite en medios de comunicación, sino también en una dimensión de carácter mucho más material, y en ese sentido, darle un valor, darle un sentido para que la ciudadanía pueda acercarse a ella. Es también una forma que tiene el Estado de transmitir una visión, una idea, una manera de pensar y de imaginar el pasado, para ciertos puntos en concreto que precisamente van nutriendo un sentimiento de carácter nacional. En ese sentido, quisiéramos preguntarle
¿cómo usted considera que los museos tienen un rol importante en la construcción de historias oficiales en estos tiempos? Y sobre todo para el caso de la independencia, ¿cómo es que esto se ha venido llevando a cabo para el caso de Argentina? Bueno, es un tema también muy largo, soy sintético. Creo que, bueno, yo he tenido experiencia en distintos soportes de lo que llamamos divulgación histórica, ¿no? Es decir, me gusta mucho y siempre he tratado de construir puentes, digamos, entre la academia y eso, sea la televisión, la radio, etcétera. Pero, digo, ¿cómo podemos llegar a la ciudadanía con eso? Es muy diverso, ¿no? Yo participé en un ciclo acá que se hace de un dibujito animado infantil que fue no por los que lo hicimos, sino porque después era parte de un programa estatal, llegó a mucha gente y yo creo que eso sí generó un pequeño cambio de alguna manera de virar, que se llama La asombrosa excursión de Samba, ¿no? Que los primeros Samba es un personaje. Los primeros 4 capítulos que hicimos sobre la Revolución de Mayo creo que tuvieron una impronta fuerte, ¿no? Porque es gracioso, pero incorpora maneras nuevas, digo, más académicas de mirar lo que pasó en la Revolución de Mayo, ¿sí? Después el programa fue para otros lados. Pero los museos en ese sentido son un poco distintos porque, bueno, más que salir ellos, como en la tele, la gente va a ellos, ¿no? Y es verdad que algunos tienen un peso muy grande. En el caso de, bueno, yo dirigí el Museo del Cabildo en Buenos Aires, que no es tan importante por el Cabildo como institución, sino porque ahí fue la Revolución de Mayo, y entonces uno se pasa toda su vida escolar dibujando ese edificio cada 25 de mayo, que es la fecha de la que se conmemora acá la Revolución, ¿no? Vieron que en Argentina se conmemoran 2 fechas como igualmente importantes, el 25 de mayo de 1810, un fenómeno ocurrido en Buenos Aires, que es la Revolución, y el 9 de julio de 1816, la independencia en Tucumán. Los edificios donde tuvieron lugar esos eventos, el Cabildo de Buenos Aires y la Casa Histórica, se llama, en Tucumán, son dibujados hasta el hartazgo cuando uno es chico, ¿no? O sea, son imágenes que uno las tiene impregnadas, cuando uno va por primera vez al Cabildo, ya lo vio digo, para la gente que no vive en Buenos Aires, por ejemplo. Y entonces es un lugar donde van miles y miles de personas por mes, ¿sí? Entonces, tienen algo muy, muy, muy arraigado, porque lo que nos pasa con el pasado lejano, con la independencia, es que no hay muchos discursos que rivalicen con el escolar, porque ya no hay memorias privadas de eso, ¿no? Es decir, cuando uno discute fenómenos de historia más recientes, hasta los últimos 100 años, ¿no? Bueno, los estados pueden tener una posición, las escuelas sobre todo, los medios, pero a veces eso puede rivalizar con otro tipo de memorias orales o de recuerdos o de contrahistorias que hacen otros sectores, ¿no? Pero el discurso de la independencia es un discurso que está claramente permeado por la escuela en todos los lugares de América que conozco, ¿no? La escuela ahí es omnipresente. Entonces, hay interpretaciones distintas, hay discusiones, hay debate, pero en general todo primero viene de ahí, ¿no? Uno aprende eso desde que es chiquitito en los sistemas escolares. Entonces, creo que no se dan grandes discusiones al respecto, y en general lo que nos pasa es que nuestros países le ponen mucho peso a las independencias como momento fundacional, y por lo tanto, en general, todos están a favor. O sea, hoy en día es difícil que alguien diga, está mal la independencia, ¿no? Es decir, o que grite viva Fernando VII, ¿no? O sea, es más complicado. Por lo tanto, muchas discusiones se trasladan a otros momentos de la historia, a otros personajes. Entonces se puede decir, tal fue bueno, tal fue malo, ¿no? A nivel popular, digo, pero siempre hay cierta cosa conmemorativa y reverencial al momento, ¿no? A ese momento inicial. Entonces, yo creo que hay un gran desafío cuando uno está en espacios así de cómo haces para trasladar parte de la complejidad de las renovaciones buenas de la academia, cuyo pecado suele ser el de mirarse mucho el ombligo y quedarse encerrada en los claustros, ¿no? Entonces, las discusiones de colegas muchas veces son para colegas, y la generosidad hacia la afuera suele ser no tan... Por supuesto hay excepciones muy grandes, y en cada país hay muchos casos que eso no ocurre, pero en general, como fenómeno, las academias, digo académica, digo en la historia universitaria, pues de una manera ha tendido a generar un nivel de lenguaje cientificista, etcétera, que tiene cosas muy buenas, pero también que es ilegible, por más aburrido para cualquier persona interesada en la historia que no esté iniciada ya en esa manera de leer y de notas al pie, de un tipo de vocabulario, etcétera. Entonces, hay todo un terreno afuera que ocupa otro tipo de discursos históricos, ¿no? Y ahí creo que
esa disputa vale la pena darla, ¿no? Intentando, por ejemplo, llevar las renovaciones interesantes a espacios como los museos. Que sí, que a los museos de historia, en todos lados, cada tantos años lo llaman espacios muertos, espacios perimidos, antiguos, y sin embargo, una y otra vez se demuestra que eso no es así y que siguen funcionando, que la gente va. ¿Sí? O sea, uno va a esos museos y he ido a distintos, no sé, en distintos lugares uno va al museo histórico local, y en algunos lugares hay unos buenísimos, y hay gente que va a verlo, va a las escuelas, van los fines de semana, va la familia, va gente suelta, los extranjeros, qué sé yo. Entonces, son lugares importantes y además muchas veces la gente le cree más a los museos, esto está probado en otros lugares, ¿no? Que a la escuela o que a otros discursos, ¿no? Porque uno ahí tiene la ilusión de estar ante el pasado, ¿no? O sea, uno ve la espada de tal, la bandera de que estuvo en tal lugar, ¿no? El documento que liberó a los esclavos en tal lugar. Y son cosas fuertes de ver personalmente. O sea, tienen algo, esto que Walter Benjamin llamaba el aura del objeto, ¿no? Es decir, hay algo en ese objeto que decís, wow, ¿no? Este dibujo es el que define la batalla tal. O sea, hay que tener respeto a eso. Hay algo también que juega con la emoción, que juega con la presencia, ¿no? A mí me parece algo muy potente. Y entonces me parece que un buen desafío es llevar a esos museos discursos más modernos historiográficamente, cuando en general, sobre todo digo en América del Sur y en Hispanoamérica o en Brasil también, muchas veces los discursos, muchas veces, por supuesto hay grandes, y a diferencia de lo que pasa con los museos más etnográficos o arqueológicos, que están más renovados siempre, muchas veces los discursos patrióticos son muy fuertes y entonces son lugares muy centrados en la épica y entonces en cierta forma de ver la historia un poco antigua, ¿no? De héroes, sobre todo, y un poco aburrida tal vez. Por más que sea eficaz, que a la gente le siga gustando, ¿no? Entonces yo creo que ahí el desafío es sin perder esa épica, porque la épica atrae, porque, digamos, no está mal tampoco que haya un poco de eso, ¿no? Y me parece que, porque si no también hay una cosa a veces excesivamente desmitificadora y deconstruccionista en la academia, que a veces uno dice, ¿y para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entender que todo está construido, es cierto. Los héroes tuvieron su lado B, fueron construidos en un momento por una narrativa nacional que los necesitó. Ok, pero bueno, aún así las sociedades necesitan mitos, ¿no? No podemos vivir sin ellos, son definitorios de lo que somos. Entonces el tema es discutir esos mitos, no destruirlos, en mi opinión. Entonces, a mí me parece que incorporar en los museos ese tipo de discusiones está bueno. Los 4 años que me tocó estar al frente del Museo del Cabildo, que aparte del tema que yo trabajaba, ahora estoy en el Museo Histórico Nacional de Argentina, es más difícil porque es la historia nacional entera, ¿no? Es otro desafío mucho más complejo y apasionante. Pero en el Cabildo, bueno, la idea era justamente ir ayornando, por ejemplo, el Cabildo decía que el museo, que bueno, en 1810 es el inicio de la independencia, se concreta en 1816. Bueno, hoy sabemos que eso no es así, que lo que se tapó fue el proyecto autonomista, que no era, porque obviamente para quienes hicieron el museo hace décadas, no podía haber otro proyecto que ser independiente, porque si sos argentino tenés que querer ser independiente, si no, no sos argentino, es una lógica así. Bueno, hoy sabemos que eso no es así, ni siquiera había argentinos, pero además que había otros proyectos en danza. Yo creo que tratar de introducir eso, esa complejidad, se puede hacer, y de hecho mi experiencia ahí fue que no generó grandes resistencias. Más bien, alguna gente se puede quejar, pero en general hay un interés, ¿no? Siempre y cuando uno lo haga de manera simple, en el sentido de comunicar con claridad digamos, y no meterle los vicios académicos de cierta jerga, de cierta, a veces, falta de claridad explicativa hacia afuera, ¿no? Entonces me parece que son espacios muy interesantes los museos, un museo para hablar de la independencia, incorporar cosas nuevas sin perder también una cosa linda que hay ahí, que es la reverencialidad que generan algunos espacios y algunos objetos, ¿no? A la cual para mí no hay que renunciar en lo más mínimo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gabriel Nimelio, por compartir esta tarde con nosotros. Estoy seguro que para nuestro público oyente, los temas que hemos discutido y las preguntas que se han planteado en torno a la independencia, las conmemoraciones y sobre todo esta reflexión que usted plantea, que me parece sumamente interesante en torno al rol de los museos, va a ser de sumo interés para quien se interese por la historia o en general por la cultura. Bueno, no, les agradezco a ustedes la invitación y bueno, estamos en contacto. Un saludo para todos y todas. Y para nuestro público oyente, no se olviden de estar pendientes a las publicaciones del grupo HG Historia en las páginas de Facebook e Instagram. Sin más que decir, les deseo un bonito fin de semana a todos ustedes.